Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a tomar en cuenta la meditación de la palabra de Dios en base a una enseñanza, creo yo, primordial, necesaria en la vida de todos y cada uno de nosotros. Me quiero basar en la palabra de Dios en la cita de Santiago, en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Una frase muy común que normalmente escucho es: quiero acabar con mis enemigos y haré todo lo posible para acabar con mis enemigos. De hecho, el título que he puesto en el mensaje es: acabaré con mis enemigos. Y me baso en la cita de Santiago 4, versículos 1 al 3 por lo que contiene este pasaje de la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Aquí utiliza varios términos interesantes: guerras, pleitos, combates, muertes, luchas y desgastes. Quizá mucho se lleva a cabo en ese tipo de conflictos, este tipo de pleitos, este tipo de guerras. Términos que nos hablan de acciones nada apropiadas ni favorables. Entonces yo creo que es un momento importante de reflexionar. Todo ese tipo de circunstancias, las grandes guerras en el mundo, en la sociedad, incluso dentro de un mismo país, incluso hasta dentro de una familia, son tremendas. Y lo que menciona la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer se especifica directamente en lo que es la iglesia. Las guerras, los pleitos dentro de la iglesia. ¿Cuántas guerras, cuántos pleitos y cuántas muertes tenemos que seguir experimentando? Y hablo de una manera figurada. Yo creo que es bueno y importante reflexionar en cuatro razones que nos dan estos versículos de la palabra de Dios, muy fuertes para acabar con nuestros enemigos. Que eso suena un poco raro, ¿verdad? Que lo esté diciendo yo. Cuatro fuentes o cuatro razones para acabar con nuestros enemigos. Y vamos a tomarlos en cuenta. Vamos a ir en la palabra de Dios desglosando y haciendo todo lo necesario para acabar con nuestros enemigos. Hace mucho tiempo, como estudiante en el seminario, el profesor en la materia de obra pastoral nos decía: vamos a hacer un folleto de evangelístico. Así que voy a pedir que cada quien haga un folleto, diseñe un folleto y lo presentamos en la siguiente clase, como parte de su evaluación en la materia. Bueno, pues yo me puse a pensar y encontré o bueno, visualicé cuál podría ser el tipo de folleto que podría ser. Y precisamente el folleto que decidí realizar tenía este título: acabaré con mis enemigos. Y hice un dibujo en la portada con una persona con las manos así empuñadas, como buscar pleito, pelear con otra persona. Pero el objetivo era final, era diferente. Y el objetivo tenía mucho que ver, sí, con acabar con estos enemigos, pero no con las cosas que acabamos de tomar en cuenta en la lectura de este pasaje, tratando de pelear, tratando de destruir, tratando de acechar una batalla entre cada uno de los que formamos parte de nuestra familia espiritual. Así que quiero tomar en cuenta estos cuatro razones o estas cuatro fuentes para acabar con nuestros enemigos. Y básicamente, pues obviamente le estaremos tomando en cuenta estos versículos de la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. La primera de ellas, el primer punto que quiero tomar en cuenta en este momento es el siguiente: acabaré con mis enemigos dejando mis pasiones. Acabaré con mis enemigos dejando mis pasiones. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ocasionada por la falta o la falsa sabiduría que producía celos y rivalidades en el pueblo de Dios. ¿Qué motivan las luchas y las rivalidades entre ustedes? Dice aquí la palabra de Dios. Viene aquí un término importante que me gustaría mencionar: la palabra polemoi, que denota guerras,
conflictos, contienda, una guerra continua. Y también está la palabra maxai, denota luchas, hace alusión a los conflictos ocasionales. La primera tiene que ver con conflictos constantes y la otra con conflictos que de repente por ahí aparecen. Con esta primera pregunta, les invita el apóstol Pablo a reflexionar a que estaban originando conflictos internos. Habla de los placeres personales de cada persona, que son estos precisamente los que nos llevan a estar en guerras, a estar en conflictos, en pleitos. Lucas capítulo 6, versículo 45, nos dice algo interesante que me gustaría que reflexionáramos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vean hasta qué punto puede llevarse a cabo ciertos pleitos, ciertas guerras en el interior de nuestra familia espiritual. Creyentes que no viven bajo la dirección del Espíritu. Todo esto se lleva a cabo, todos estos conflictos, y hablando de las pasiones que hay en el interior de nuestra vida y que provocan ciertos conflictos, ciertas guerras, ciertos pleitos, viene como consecuencia de que el creyente o los creyentes que se encuentran así no viven bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque si así fuera, el Espíritu de alguna manera contristado en el interior de nuestra vida no nos permitiría llegar a estas consecuencias, a estas circunstancias. Así que uno de los puntos que nos afectan en el sentido estricto de la palabra son las pasiones, como nos menciona la palabra de Dios en el versículo 1 de Santiago capítulo 4. Pero vayamos a la segunda parte. La segunda parte nos dice: acabaré con mis enemigos dejando mis codicias. Santiago capítulo 4, la primera parte del versículo 2 dice: codiciáis, y sigue diciendo, y no tenéis. Esto de codiciar es un gran problema porque nos hace de alguna manera sentirnos mal porque no tenemos lo que otras personas tienen. Por eso dice: codiciáis y no tenéis. Una situación de desencantos. Codiciáis y no tenéis. Luego entonces matas. Envidias y no puedes conseguir. Entonces combates y haces guerra. No tienes porque no pides. Son interesantes estos términos que acabo de mencionar por ciertos pasajes de la palabra de Dios que estaremos tomando en cuenta. Pero me llama mucho la atención esto. En otras palabras, no tienes porque no le pides a Dios. ¿Por qué no le pides a Dios? Porque simple y sencillamente estás peleando por lo que tienen otros. Es decir, por lo que tú no tienes. Dios te lo puede dar. Simple y sencillamente, él mismo nos dice que se lo pidamos. Pero veamos a qué grado, a qué circunstancias llegamos, por qué provocamos tantos pleitos, tantas riñas, tantas guerras en nuestra relación, en la hermandad, como familia espiritual, por situaciones como estas. Por estar envidiando lo que otros tienen, deseando tenerlos, nos olvidamos de que Dios nos dice que se lo pidamos a Él. Acabaremos con nuestros enemigos dejando mis codicias. Vamos a la tercera parte. La tercera parte dice: acabaré con mis enemigos dejando mis envidias. Santiago capítulo 4, la segunda parte del versículo 2 nos habla respecto a esto. Acabaré con mis enemigos dejando mis envidias. Dice la palabra de Dios en este versículo. Santiago 4:2 nos dice lo siguiente: matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y ahí está el punto importante. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. En otras palabras, no tienes porque no le pides a Dios, por estar peleando por lo que tienen otros. ¿Ves o percibes lo irónico de esto? La palabra matar en este versículo, Santiago capítulo 4, la primera parte de la segunda parte del versículo 2, dice: matáis
y ardéis en envidia. La palabra matar expresa el deseo de eliminar, porque quieres tener lo que otros tienen o quieres hacer lo que otros hacen. Es interesante esto, porque cuando hablamos de que quieres hacer lo que otros hacen, es que quieres tener el ministerio que Dios le ha dado a ciertos hermanos en la iglesia. Este es un dato importante porque muchas veces podemos resaltar tanto lo que queremos de hacer la obra de Dios, de lo que tienen otros hermanos, y no precisamente de lo que Dios nos ha dotado para que nosotros llevemos a cabo los ministerios de los cuales Dios nos ha permitido servirle. Vemos hasta dónde podemos llegar en los conflictos dentro de la familia espiritual por cosas sin sentido. En Mateo capítulo 5, vamos a este versículo, Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Aquí nos dice la palabra del Señor: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vean la magnitud de la gravedad de esta situación. Quieren mejorar su propia situación, pero por eso están frustrados. No hay necesidad de frustrarnos, solo necesitamos recibir de Dios de lo que nos ha dotado. A todos los que somos hijos de Dios, a todos los que formamos parte del pueblo de Dios, Dios nos ha dotado con ciertas características, nos ha dotado con ciertos dones, nos ha dotado con ciertos ministerios que debemos llevar a cabo y que lo vamos a disfrutar si lo empezamos a practicar. Pero no lograremos jamás nada queriendo tener lo que Dios le ha permitido tener a otros hermanos en la fe. Esto es tremendo porque es una lucha en cuestiones de los ministerios que Dios nos ha dado, y eso no debe de ser así. Pero esto nos lleva a la cuarta y última parte de esta meditación. Acabaré con mis enemigos dejando mis deleites. ¿Percibimos cada uno de los términos que estamos manejando? Son cosas que nosotros deseamos, los que provocan estos pleitos. Esto lo podemos ver en Santiago capítulo 4, en el versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. El primer sentido que mencionábamos hace unos momentos, hablando de oración, es el de no pedir. En los dos puntos anteriores se reflejaba esto. No pedíamos, y como no pedíamos, no recibíamos. Pero en esta última parte, en esta cuarta parte de esta reflexión, nos habla en otro sentido. El segundo sentido nos habla de pedir. Sí, ahora sí pedimos. El versículo nos dice: pedís y no recibís. Pero ¿cuál es el problema ahora? Ahora sí pedimos, pero dice aquí la palabra de Dios, dice: porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Por eso decíamos: acabaré con mis enemigos dejando mis deleites. El segundo sentido nos habla de pedir, pero desafortunadamente pedir mal. La causa del fracaso en la oración o de la oración no está en Dios, sino en quienes en los que oramos de esta manera, es decir, de una manera impropia. Pedir mal viene de la palabra griega kakos, que equivale a mal, defectuosamente, con maldad, o cobardemente. Vaya todo el sentido de esta palabra kakos en el idioma griego, que nos habla de pedir mal. Esto condiciona el sentido de la palabra pedir, porque cuando le pedimos a Dios, obviamente el pedirle a Dios, Dios está atento, nos escucha, y como tal empieza a llevar a cabo el proceso de contestar nuestra petición. Pero cuando pedimos mal, y más cuando se trata de nuestros deleites, entonces no podemos recibir respuesta de parte de Dios. Vemos de dónde vienen todos los conflictos, nuestras guerras y nuestros pleitos, en general, en todos los aspectos, del mundo y en nuestro país, en nuestra familia, pero en este caso en nuestra iglesia. ¿Percibimos de dónde vienen? Vienen de nuestras pasiones, vienen de nuestras codicias, vienen de nuestras envidias y vienen de nuestros deleites. ¿Cómo ven? Todo esto es lo que provoca las guerras,
los pleitos, los conflictos. Como ya mencioné, en cualquier sentido, en cualquier lugar, pero hablando específicamente a lo que se refiere a esta parte de la palabra de Dios, en nuestra iglesia. No perdamos de vista la instrucción y la enseñanza que nos trae la palabra de Dios en estos versículos. Pues bien, ya hemos reflexionado. Dios nos enseña la mejor manera en la que podemos acabar con nuestros enemigos. Hay que dejar este tipo de conflictos en el interior de nuestra vida. Pero también podemos acabar con nuestros enemigos amándolos. Si nosotros acabamos con cada uno de estos elementos que hay en nuestra vida, estas características, estas emociones, automáticamente estaremos amando a aquella persona que odiamos, a aquella persona que es nuestro enemigo, sacando de nuestra vida las pasiones, las codicias, las envidias y los deleites. Estaremos disfrutando plenamente de todo aquello que Dios tiene en nuestras vidas para servirle intensamente. Y dejar de tener enemigos y amar a estos que consideramos nuestros enemigos, y automáticamente dejaremos de tener enemigos, acabaríamos con nuestros enemigos y estos serían nuestros amigos, y con estos compartiríamos la obra de Dios, cada quien en el lugar en el que Dios los puso, sirviendo a la obra de Dios y haciendo a un lado nuestros conflictos como familia espiritual. Reflexionemos mucho en esto, hermanos, y que el Señor nos siga bendiciendo.